que hoy están presentes, incluyendo los diversos organismos del Sistema de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, el señor Ministro del Trabajo, que nos honra con su presencia, doctor Rafael Pardo Rueda, a los colegas de los medios de comunicación, a las autoridades de policía y a las autoridades militares que nos acompañan en este diálogo social, a todos ustedes, amigas y amigos, nuestras manifestaciones de fraternidad, de bienvenida y de agradecimiento. Desde que iniciamos el proceso de la vicepresidencia de la República, ustedes saben que este cargo cumple una función constitucional y a la misma, por mandato de la Constitución, se le agregan las funciones que defina el señor presidente de la República. Una de esas líneas de trabajo es el fomento de la cultura del diálogo social, que tiene como propósito estimular, en primer lugar, que los gobernantes a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, construyamos mecanismos para dialogar con los representantes, hombres y mujeres, de la sociedad civil, y que a partir de ese diálogo social tengamos la voluntad de construir acuerdos. Como una manera de cumplir el mandato de la Constitución Política Nacional, de la participación ciudadana, como una manera de que la población pueda participar activamente en el desarrollo de las políticas públicas y como una manera de tener la voluntad desde la gobernabilidad de ceder soberanía de gobierno en los acuerdos que construyamos con los diferentes sectores de la sociedad. Ese es un objetivo que desde que llegamos a la vicepresidencia nos hemos propuesto desde el punto de vista cultural. Si ustedes me permiten, si en algún país es necesario esta política cultural del diálogo social, del entendimiento, de construir acuerdos, es en Colombia, porque 62 años de violencia irracional nos han dejado una huella en los colombianos y colombianas a veces enormemente negativa, porque duele decirlo, durante 62 años en muchas partes hemos terminado matándonos, a veces incluso por un pedazo de tierra o por un pequeño poder, que el día que Dios nos llame a cuentas se acabó, porque al final somos seres humanos. El diálogo social también presupone, y es un propósito que ha tenido la vicepresidencia, desde el Estado tener muy claro que tenemos el deber
en una relación de derechos y deberes, de contribuir a fortalecer las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, no a crear. El Estado no tiene por qué crear organizaciones sociales, y menos manipular organizaciones sociales o empresariales. El Estado tiene que respetar la autonomía de las organizaciones sociales, su pluralidad, su independencia, y si es deber de los gobernantes contribuir a que los diferentes sectores de la población, los sectores sociales, los sectores empresariales, en sus diversas expresiones, puedan fortalecer su tejido social. Eso además nos mandata la Constitución Política Nacional. También el Estado tiene el deber de que en el marco del fortalecimiento de las organizaciones sociales se encuentren todos los mecanismos para que estas organizaciones sociales, empresariales, sean ejemplo de la democracia. En la construcción de sus políticas, de sus mandatos organizativos, en la elección de sus dirigentes, hombres y mujeres, porque muy difícilmente uno puede hablar de la democracia si al mismo tiempo al interior de sus propias instituciones o organizaciones no es ejemplo de la democracia. Por ejemplo, para el Estado, para los gobiernos a nivel nacional, regional, nacional, en el campo laboral para los empresarios, es mucho más importante la unidad sindical que la dispersión sindical. Y es mucho más importante la unidad y la organización de los diferentes sectores poblacionales, incluyendo las diversas organizaciones que se dan en cada una de las regiones, que es sentarse a conversar con las personas que, por importantes que sean, de manera individual. Si ustedes me permiten, deberíamos tener la cultura como resultado de las agendas públicas de gobierno, el que pudiéramos mostrar que hemos contribuido al fortalecimiento del tejido social. Diálogo social, participación ciudadana, sin fortalecimiento de las organizaciones sociales, puede terminar siendo un remedio de diálogo social. Esto presupone también que el diálogo social tiene que construirse sobre la base de generar la voluntad de ambas partes para construir acuerdos. Diálogo social no puede ser una estrategia partidista, no puede ser una estrategia ideológica, no puede ser una estrategia comunicacional de un Estado. Si ustedes me permiten, tiene que tener la convicción de construir acuerdos, así sean bajo el principio pequeños logros, grandes logros. Igualmente, el diálogo social presupone
el respeto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario en el caso particular de Colombia, de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en cada una de las empresas, en las instituciones del Estado, de los derechos humanos de los empresarios a tener empresas competitivas y sostenibles, a no tener la preocupación de que sus inversiones pueden correr riesgo en determinado momento. El diálogo social también presupone, y creo que en Colombia hemos venido avanzando, la construcción de responsabilidad social empresarial, que no es lo mismo a deberes en materia laboral. Es apenas natural que los trabajadores y trabajadoras tengan derechos que sea el Estado o sea el sector empresarial privado tiene que respetar. No, es la responsabilidad social empresarial que con parte de las utilidades se hacen en políticas en favor de las comunidades, de manera especial la vecindad. Pero presupone también la responsabilidad social, sindical y social. Para una comunidad es muy importante que en esas regiones se instalen empresas y por lo tanto la comunidad tiene que establecer también una relación armoniosa con esas empresas, en dos vías, obviamente. En el caso sindical, no todo en la lucha sindical vale. También los sindicatos tienen que tener en sus agendas públicas el fortalecimiento y la sostenibilidad de las empresas. Al final, el diálogo social es una cultura para la convivencia ciudadana. Por eso nosotros también desde la vicepresidencia, todo este fomento al diálogo social lo hemos venido haciendo como una contribución a mostrar a Colombia como un país en progreso, como un país que cada día hace esfuerzos extraordinarios de crecimiento económico, de crecimiento social, de fortalecimiento institucional, de buenas prácticas de gobierno nacional, regionales, locales, de un país de buenas prácticas en materia del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con una agenda internacional muy amplia y de relaciones con todos los países del mundo, pero igualmente como un ejemplo de que estamos haciendo esta lucha contra la violencia, contra la criminalidad organizada, llámese guerrilla, bandas criminales, narcotráfico, y al mismo tiempo ampliando la democracia y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. No es una tarea fácil. Por eso el diálogo social no puede convertirse en una reunión de muro de lamentaciones. Yo soy el primero de reivindicar que hasta donde hoy ha llegado Colombia, los diversos sectores políticos, sociales de nuestro país han contribuido enormemente y obviamente con la ayuda de la comunidad internacional. Y que podemos seguir avanzando mucho más si mantenemos esta línea de conducta que violencia, criminalidad organizada
organizaciones armadas ilegales, corrupción e impunidad son contrarios a la democracia. Y por eso cada hecho de violencia nos tiene que doler. Cada hecho de violencia tiene que generar el repudio público de nosotros. Nos duele enormemente, amigas y amigos, el asesinato de policías y soldados, gente humilde, mucho más humilde que una parte de los que estamos aquí sentados. Gente que convive en barrios muy populares. Nos tiene que doler las amenazas, los asesinatos de diferentes sectores de la población, de los sindicalistas, de defensores de derechos humanos, de indígenas, de afrodescendientes, de jóvenes. Nos tiene que doler agresiones contra el derecho a la libertad de prensa, como el secuestro del periodista francés. Y por eso no podemos aceptar, en el marco de los derechos humanos, en el marco del derecho a la libertad de expresión, que un periodista sea declarado prisionero de guerra cuando la única arma que tenía era una cámara, que es una herramienta de trabajo fundamental para los periodistas. Y por eso tenemos que demandar la libertad inmediata y sin condiciones del periodista francés y la libertad inmediata sin condiciones de todas las personas secuestradas que tienen la guerrilla, que tienen las bandas criminales, la criminalidad organizada al servicio del narcotráfico, y reiterar que en Colombia se tiene que acabar, por la razón o por la fuerza, como ha dicho nuestro presidente Juan Manuel Santos, la práctica del terrorismo, la práctica del secuestro, la práctica de la violencia, porque son contrarias. Porque son contrarias al derecho a la tranquilidad, al bienestar y a la paz de la población. Nosotros, Colombia, hoy la definimos como un país en progreso. Somos un buen ejemplo de cómo luchar contra la violencia y al mismo tiempo cómo avanzar como país en progreso, incluyendo una política de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Somos una buena práctica que en la lucha contra esa violencia no recortamos la democracia, sino que ampliamos la democracia. Y ese tiene que ser un propósito del diálogo social, de fortalecer ese camino. Yo quiero decirles, amigas y amigos, que un eje fundamental del diálogo social es la negociación colectiva en el mundo del trabajo, en la relación de empresarios, trabajadores y gobierno. Porque este mundo del trabajo es fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo social. El movimiento sindical ha venido contribuyendo a ese proceso, en cabeza de los dirigentes de las 3 centrales sindicales, incluyendo pues, en el cual ha jugado un papel destacado el compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, hoy presente en este evento. El sector empresarial ha jugado un papel importantísimo.
cada día uno encuentra sectores empresariales del país con más conciencia del diálogo social, del derecho a la negociación colectiva, de abrir las puertas a la negociación colectiva, en cabeza del presidente del Consejo Gremial Empresarial, doctor Luis Carlos Villegas, representado en este evento por Alberto Chavarría, vicepresidente de la ANDI. Y lo mismo en el gobierno nacional, y estamos haciendo esfuerzos para que eso también se refleje en los gobiernos locales y regionales. Y yo quiero decirles que fruto de todas esas luchas de los trabajadores, fruto de la sensibilidad y la receptividad de los empresarios, y también de la convicción que tiene nuestro gobierno nacional de que tenemos que seguir avanzando por ese camino, fue, por ejemplo, el surgimiento de nuevo del Ministerio del Trabajo a partir de noviembre del año pasado. Y ha sido, y quiero aquí destacarlo, un gran aporte de ese ministerio, en cabeza de nuestro ministro Rafael Pardo Rueda y de nuestro viceministro David Luna, que desde el ministerio hoy han colocado como prioridad en su agenda el diálogo, el entendimiento, la construcción de acuerdos, y yo quiero hacerles el reconocimiento al Ministerio del Trabajo, porque creo que está en el marco tengo una gripa de 1000 demonios. Entonces, quería, ministro, hacerles el reconocimiento, porque yo creo que usted hoy es un soporte importante para seguir avanzando en ese propósito. Igualmente, nosotros, en el proceso del diálogo social, queremos que se consolide como una política pública, no solamente en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, sino que también se consolide en los planes de desarrollo locales y regionales. Ahora queremos que en el mayor número, ojalá en todos, de los planes de desarrollo locales y regionales, que el componente de derechos humanos, que el componente del derecho internacional humanitario, que el componente del diálogo social, siempre con un enfoque diferencial, con una mirada de mujer, de joven, de negro, de indígena, de población LGTBI, y que se vuelva una práctica muy importante en la gestión diaria de los alcaldes y gobernadores. Lo sabe muy bien el doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras. Yo, cuando fui gobernador del Valle del Cauca, implementé mucho esta política. Casi todos los programas del gobierno los hacía en sociedad, por ejemplo, con muchos sectores empresariales o con muchos sectores sociales. Construíamos acuerdos con diversidad de sectores sociales. ¿Qué le puedo decir yo a los gobernantes locales y regionales acá hoy presentes? Que ese camino al final es el más rentable, porque en la construcción del diálogo y de los acuerdos, las comunidades valoran los acuerdos y entienden las dificultades. Los gobernantes no tenemos posibilidad de resolver todos los problemas, pero sí tenemos la posibilidad
que durante el periodo en que somos gobernantes, con indicadores, podamos decir, la gente hoy vive mejor que hace 4 años o que hace 8 años. Por eso estamos trabajando, porque el diálogo social que en los próximos planes de desarrollo locales y regionales, lo mismo que estamos trabajando para que quede la política de derechos humanos como un componente fundamental con ese enfoque diferencial. El diálogo social no presupone acabar otras dinámicas de participación ciudadana. Por ejemplo, no presupone acabar la dinámica en el campo laboral de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Al contrario, la cultura del diálogo social tiene que conllevar a reforzar esa dinámica que está en cabeza de nuestro ministro del Trabajo, o a reforzar la dinámica de las mesas nacionales que hoy existen del gobierno nacional, por ejemplo, con las comunidades afrodescendientes, indígenas, en cabeza del ministro del Interior, o de las organizaciones de mujeres, en cabeza de nuestra alta consejera para la mujer, o de los jóvenes, en cabeza del programa presidencial para los jóvenes. Y no conlleva tampoco a reemplazar la dinámica que desarrollan los gobiernos locales y regionales. Yo quiero reiterar un hecho muy importante para la democracia colombiana hoy, en cabeza de nuestros gobernantes locales y regionales, incluyendo nuestro alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien le doy la bienvenida. Y es que hoy comienza a consolidarse una cultura de diálogo y de construcción de acuerdos de los alcaldes y gobernadores. Yo creo que el gobierno nacional, en todos sus programas, tienen que ayudarle a los alcaldes y alcaldesas, a los gobernadores y gobernadoras en ese propósito. Más allá si los alcaldes o los gobernadores votaron o no votaron por nosotros, porque aquí lo que hay que fortalecer es la institucionalidad, y la institucionalidad no es solamente el Estado, son también las organizaciones sociales, son también los gremios empresariales. Hay que estimular que los alcaldes, nuestros gobernantes locales y regionales, consoliden esa práctica. Por eso hemos dicho, desde la Vicepresidencia de la República tendrán todo el respaldo, toda la animación, y obviamente que desde la Vicepresidencia estamos procurando que la comunidad internacional, en cabeza del Sistema de Naciones Unidas, en cabeza de la Organización de Estados Americanos, en cabeza de nuestros embajadores y embajadoras, de las diferentes agencias de cooperación, podamos fortalecer esa línea de conducta. Nosotros hemos contado en este proceso del diálogo social con una gran colaboración y acompañamiento de la Organización Internacional de Migraciones, en cabeza de su director para Colombia, Marcelo Pizán, aquí presente, de la FIA, que es una fundación del gobierno español, de la Agencia de Cooperación Española. Y por eso, paralelo al diálogo social, estamos también fortaleciendo el proceso de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, que es diferente a la dinámica del diálogo social.
conjuntamente la comunidad internacional, el Estado colombiano y la sociedad civil en todas sus manifestaciones, nos hemos puesto de acuerdo para convocar a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos en diciembre de este año, con dos propósitos: construir una política pública en materia de derechos humanos y fortalecer una institucionalidad en materia de derechos humanos. Todos estos propósitos del diálogo nacional, de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, el trabajo que hacen nuestros ministros en cada una de las áreas, el trabajo de nuestros gobernantes locales y regionales, pues a veces surgen dudas, surgen desconfianzas, prevenciones, surgen dificultades. La mayor dificultad son manifestaciones de violencia, no por parte del Estado, sino por parte de organizaciones armadas ilegales, frente a las cuales el Estado tenemos que ser vertical en la condena y en la lucha contra ellas, en las cuales los diferentes sectores de la sociedad civil tienen que ver en el Estado la solidaridad. Colombia tiene que superar el gran problema que durante muchos años hemos tenido, que a veces la crítica que nos hacía una persona desde la sociedad civil o desde la vida política la asimilábamos como si fuera una opinión de organización armada ilegal. Por eso el proceso del diálogo social está relacionado a desarmar la palabra y entender que cuando fortalecemos la sociedad civil, no es una sociedad civil para alabar a los gobernantes. Está bien que reconozcan las cosas positivas que hacemos los gobernantes, sino para que con sus opiniones, sus iniciativas, trabajemos juntos en el propósito de un país mejor. Y quiero reiterar esto porque es fundamental diferenciar entre organizaciones armadas ilegales de quienes, teniendo posturas críticas, a veces muy duras, contra los gobernantes, no podemos señalarlos irresponsablemente de hacer parte de organizaciones armadas ilegales. En ese camino, igualmente, yo quiero reiterarles que el diálogo social tiene que construirse como una política permanente, como una política de Estado. Hoy nosotros estamos en el gobierno, no sabemos si el 7 de agosto del 2014 quiénes van a venir a gobernar a Colombia. Queremos, eso sí, que quien llegue no se salga de esta ruta y que quien llegue haga mejor la tarea que nosotros. Es fundamental para una democracia que el gobernante entrante sea mejor que el saliente. De eso se trata en la democracia. Y si alguno tiene que pedirle a la población en una contienda electoral, es que con su voto no permita retroceder.
Este es un principio esencial de la democracia. Y aquí permítanme hacerles una reflexión. Yo creo que es un error en Colombia hoy, lo haga quien lo haga, del partido o el movimiento político que sea, creer que el país puede ser mejor retrocediendo con relación a la Constitución de 1991. No nos pueden señalar que el país era mejor antes del 4 de julio de 1991. Era un país en permanente estado de sitio. Era un país donde no habíamos empezado la protesta o la lucha social y ya estaba ilegalizada y los dirigentes ya teníamos orden de captura. Era un país donde cualquier persona que reivindicábamos una opinión política de izquierda, inmediatamente éramos asimilados a sospechosos de ser de la guerrilla. La Constitución del 91 es un gran diálogo social, es un gran pacto político y social que nos permitió afianzar procesos de paz entre el M-19, otros grupos guerrilleros y el gobierno, pero ante todo avanzar en la ampliación de la democracia en nuestro país. Por eso se crearon las instituciones que se tenían que crear, por eso afianzamos la elección popular de alcaldes y gobernadores, por eso afianzamos la división de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial, el ejecutivo. Por eso fortalecimos la relación de derechos y deberes, incluyendo todo lo relacionado con el diálogo social y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y aquí entonces permítame hacer una reflexión, no porque yo tenga el cargo, porque yo ya fui elegido vicepresidente y mi periodo, bien o mal, va hasta el 7 de agosto del 2014. La reflexión es la siguiente. A mí me parece un error. Un error y una ofensa contra el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución del 91, la propuesta de acabar la figura del vicepresidente. Vuelvo y repito, en lo personal a mí no me afecta para nada. Y permítanme decirles por qué en la Asamblea Nacional Constituyente nosotros acabamos la figura del designado. Porque nos parece que es demasiado peligroso para la estabilidad política de un país que en caso de ausencia temporal pero fundamentalmente absoluta de un presidente, ojalá nunca en la historia de Colombia esto vaya a suceder, quien lo reemplaza se ha escogido a dedo, porque eso afecta el principio fundamental de que el constituyente primario es el pueblo. Y entonces, si se acaba la figura del vicepresidente, si esa es la decisión que al final toma de manera soberana el Congreso,
que le digan al pueblo colombiano quién reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal o absoluta, y sobre todo absoluta, porque muy difícilmente la ciudadanía va a aceptar que la venga a gobernar en un cargo de esa magnitud como es el presidente de Colombia, una persona que no fue elegida por voto popular. Y ese es el debate que hay que abrir. Es como si mañana a alguien se le ocurriera la torpeza de limitar o suprimir el Congreso de la República. Permítame decirles, es un atentado contra la democracia. No puede existir una democracia sin poder legislativo. O si a alguien mañana se le ocurriera que entonces limitemos la autonomía del Poder Judicial, es un atentado contra la democracia, porque necesitamos un Poder Judicial fortalecido, autónomo, independiente de los otros poderes. O si a alguien se le ocurriera mañana limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Yo creo que este es un debate que hoy el país necesita hacer, y porque está ligado a otra reflexión que quería hacer. Es, al final, lo que queremos en Colombia es vivir en paz. Nuestro presidente de la República ha dicho: las puertas de la paz no están cerradas. Ha puesto unas condiciones públicas para avanzar en un camino de paz. La fundamental, que las organizaciones armadas ilegales, empezando por la guerrilla, abandonen el camino de la violencia. No existe en el mundo entero un solo ejemplo que se haya podido construir un proceso de paz sin desarrollar al mismo tiempo procesos de perdón y reconciliación. Y este es un tema que es necesario discutir desapasionadamente. ¿Qué prefiere? ¿Tener indefinidamente esta locura de organizaciones armadas ilegales? ¿O encontramos un camino que, abandonando a ellos la práctica de la violencia, podamos tener personas que, en vez de estar pensando en maldad, en asesinatos, en actos criminales las 24 horas del día, estén pensando en cómo reconciliarse con el país y contribuir a un país mejor? Y esto lo digo porque ha habido un debate muy fuerte sobre todos los marcos que tenemos que hacer para la paz. Y yo les recuerdo que lo que más quiere el pueblo de Colombia es vivir en tranquilidad, en bienestar, en paz. Y por lo tanto, animo al Congreso de la República, en cabeza de nuestro querido presidente de la Cámara. Yo creo que ha sido una muy grata sorpresa para Colombia nuestro presidente de la Cámara, Simón Gaviria, a profundizar ese debate en este proceso por la paz del país. Y a quien le doy también la bienvenida. Finalmente, quisiera hacer la siguiente reflexión. El diálogo social también presupone respeto en dos vías: reconocimiento del otro, tratar de colocarse en los zapatos del otro. El diálogo social también presupone
sentido del agradecimiento. No el concepto de favores, sino el concepto de relación de derechos y deberes, y el sentido del reconocimiento. Yo, por ejemplo, tengo como principio de vida el agradecimiento. Siempre ha sido pública mi postura. Cuento un pasaje. Cuando era candidato a la gobernación del Valle, en uno de los municipios, alguien pidió la palabra y me dijo: si usted sigue hablando, Angelino, bien del presidente Pastrana, yo no votaré por usted. E inmediatamente le respondí: compañero, si usted considera que yo para ganar su voto tengo que hablar mal del presidente Pastrana, de una vez tome la decisión que no va a votar conmigo. Porque yo del presidente Pastrana vivo eternamente agradecido porque me permitió ser ministro del Trabajo sin haber votado por él. Como vivo agradecido eternamente del presidente Juan Manuel Santos, porque sin ninguna obligación me llamó a hacer su fórmula vicepresidencial. Claro, cuando yo ya le acepté, pues tenía que ponerme la camiseta y a trabajar, como se dice, para ganar. Pero fue una iniciativa de él. Ahí no hubo intermediación de ninguna especie, ni personal ni política. Como vivo agradecido eternamente. Yo fui gobernador de una región difícil, donde la práctica es que el gobernador no dura un año. Yo fui los 4 años. Yo no voté por el presidente Uribe en el 2002. Yo voté por Lucho Garzón en el 2002. Y no voté por el presidente Uribe en el 2006, siendo yo gobernador y el presidente. Voté por Carlos Gaviria. Veía con mucha simpatía la candidatura de Rafael Pardo. Incluso lo recibí en el despacho siendo el candidato presidencial, pero al final voté por Carlos Gaviria. Pero el presidente Uribe siempre tuvo una actitud de respeto a mi gobernación, de colaboración con mi gobernación, y luego, sin exigirme nada, me nombró embajador ante el Sistema de Naciones Unidas, la OIT. Vivo agradecido de Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf, en el curvito de su liderazgo, fue reiterativo en que yo lo acompañara en la lista de la Asamblea Nacional Constituyente. Vivo agradecido del sindicalismo. Lo que yo soy y del movimiento social, entre otras, se lo debo al movimiento sindical y al movimiento social. Y obviamente me vivo agradecido de todas las personas que me han ayudado en esta vida. Mi familia, mis maestros, maestras, mucha gente que me ha dado la mano en la vida. Y de manera especial, de mi madre, una vendedora de plaza de mercado, casi analfabeta, llena de sabiduría popular, que con su ejemplo en el trabajo y su bondad
me enseñaron que los seres humanos, nuestra razón de ser en esta vida debe ser el de luchar para que todos los seres humanos podamos vivir mejor, empezando por los niños y las niñas. El gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, de nuestra canciller María Ángela Holguín, de nuestro ministro del Trabajo Rafael Pardo, del viceministro del Trabajo David Luna, de todo el equipo de embajadores y embajadoras, y obviamente del equipo de la vicepresidencia, y de mucha gente, de los sectores de los gobiernos, de los empresarios, de los trabajadores, incluyendo la comprensión y el respeto que ha tenido esta candidatura la mayoría de los dirigentes sindicales colombianos, en cabeza del compañero Julio Roberto Gómez, del Consejo Gremial Empresarial, cabeza del doctor Luis Carlos Villegas, de Alberto Echavarría, que hace parte del Comité de Libertad Sindical. Hemos venido trabajando para ver si es posible ganar la voluntad y el voto de gobiernos, empresarios y trabajadores para este cargo. En otras palabras, fue una función que me puso el presidente, y obviamente cuando yo al final acepto una responsabilidad, tengo como característica que trato de cumplir con esa responsabilidad. ¿Cuáles son las posibilidades? Los 9 candidatos, hombres y mujeres, tenemos las mismas posibilidades. La elección será el 28 de mayo. Si yo llegara a ser elegido director de la OIT, obviamente seré el director de un organismo que tiene que tener una mirada universal, la relación con gobiernos, con empresarios, con trabajadores, ser un punto de apoyo en esa relación, en buscar el entendimiento entre empresarios, trabajadores y gobierno. Pero también contribuir a encontrar soluciones a temas muy sensibles, el tema del empleo de los jóvenes, de las mujeres, los derechos de la población migrante, procurar que los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio tengan siempre rostro humano, tengan el componente de derechos humanos. A mí me alegra mucho que en esta reunión esté presente una delegación que ha llegado a Colombia desde hace 2 días del Comité de Asuntos Económicos y Sociales del Parlamento Europeo, de la Unión Europea. Estamos conversando con ellos. Ellos nos han planteado un tema, señor ministro, la posibilidad que queden mecanismos para hacer seguimiento en los temas de los derechos humanos, los derechos laborales, que van a conversar con usted. Porque yo creo que así como se globalizaron los negocios, también se globalizaron los derechos, incluyendo los derechos humanos. Y al final de lo que se trata es que todos podamos vivir mejor y todos seamos respetados como seres humanos. Y quiero decirles esto porque estamos trabajando en ese propósito. Y si yo fuera elegido director, pues tengo que cumplir el mandato soberano de este organismo. Tengo que respetar la autonomía de este organismo. Y obviamente que lo primero que tengo que hacer es al otro día reunirme con el señor presidente de la República y acordar qué vamos a hacer hacia adelante.
Lo digo aquí, lo dije en la entrevista en la OIT. Cuando el presidente tomó la decisión de postular mi nombre y yo tomé la decisión de aceptar, fue para trabajar, para lograr el respaldo de gobiernos, ahora empresarios, para ser elegido director de la OIT. Pero también convencidos que si esas tres partes nos dan su voto, nosotros sabremos cumplir con ese compromiso y no tendremos ningún problema en sacrificar esta función en la vicepresidencia de la República, porque estamos seguros que de allí Colombia está dando un gran aporte a la ampliación de los derechos de los trabajadores, de los empresarios, y a contribuir también a prácticas de buen gobierno. Y termino, que esté donde esté, amigas y amigos, yo sí creo que en Colombia vamos a tener que hacer un gran pacto político y social por la dignidad de nuestro país. Por no dejar que en cualquier parte estén trapeando con el nombre de Colombia. Nosotros no ocultamos nuestras deficiencias, no ocultamos nuestros problemas. Somos los primeros en reconocer que a pesar de los avances, todavía no hemos podido derrotar definitivamente las organizaciones armadas ilegales. No ocultamos que hemos tenido un pasado donde se han cometido errores, incluso por algunos agentes del Estado. No ocultamos que somos un país de mucha inequidad social. No ocultamos que todavía nos falta avanzar mucho más. No le estamos pidiendo absolutamente a nadie que sean incondicionales con nosotros. Lo único que pedimos como seres humanos es que nos miren con objetividad, que nos miren con esa mirada como se tiene que hacer justicia, que es a partir de la verdad, a partir de la realidad. Permítanme decirles, amigas y amigos, yo creo que es importante abrir un debate nacional. Si política se hace en Colombia, a partir de descalificar a nuestro país, a partir de mostrarnos como el peor país, como el país paria del mundo entero, o política se hace en Colombia a partir de defender la dignidad de nuestro país, de defender los avances sin ocultar las dificultades. Y yo quiero decirles que muy difícilmente en Colombia alguien vota por una persona si a esa persona le está mostrando un país peor, un mundo peor. La gente quiere hoy gobernantes, dirigentes que asuman responsabilidades y que entiendan que estas responsabilidades de gobernar significa encontrar caminos de solución de los problemas y ante todo gente que asuma responsabilidades y tome decisiones en torno al fin fundamental de la gobernabilidad, que son los seres humanos, porque gobernar como la democracia tiene sentido si primero son los seres humanos, empezando por los niños y las niñas. Muchas gracias.